Hola amigos, vienen tiempos difíciles para la humanidad. Ya se tuvo el aviso de la Virgen en Garabandal, cuando a través de una de las niñas videntes predijo: después de la muerte del Papa Juan XXIII, solo habrían 3 papas más, antes de que llegara el fin de los tiempos. La Virgen matizó: no contando un 4º papa, por el poco tiempo que ejercería como jefe de la Iglesia. Así fue. Juan Pablo I, a los 33 días de ser papa, falleció. Ya con esta frase predijo el corto papado de Juan Pablo I. Si la Virgen predijo la muerte de este papa y así ocurrió, ¿no creen que tampoco se equivocará con el fin de los tiempos? Todos se preguntaron si el fin de los tiempos era lo mismo que el fin del mundo. No es el fin del mundo, es digamos un cambio de ciclo o de era, para que me entiendan. Muchos no creen en Dios porque piensan que si Dios existiera no permitiría el mal o las tragedias. Y no saben o no entienden por qué no lo evita. No evitó el sufrimiento y muerte de Jesús, porque esa desgracia traería un bien mayor a la humanidad. Dios nos ayuda mucho más de lo que ustedes creen, pero a veces esa ayuda no se ve o creemos que es casualidad. ¿Por qué ocurren cosas malas en el mundo? Cuando nacemos en la tierra, nuestro espíritu encarna un cuerpo para realizar esta vida, por un motivo el cual sabemos siendo espíritus. Dios nos envía a la tierra para desarrollarnos y nos da libre albedrío, que es la libertad de elección de nuestros actos, para que aprendamos a discernir lo que está bien, lo que está mal, y que en nuestra mano esté esa decisión a la hora de obrar, de decantarnos hacia un lado u otro. Si nosotros nos comportáramos como Dios quiere, no ocurrirían muchísimas cosas, porque ocurren por la mano del hombre. Ya se nos dieron unas directrices de buena convivencia, como los mandamientos en su día, y haced a los demás lo que os gustaría que os hicieran a vosotros, de Jesús, para que sepamos lo que quiere Dios de nosotros, amor entre hermanos. Al nacer nos ponen el velo, para que no recordemos nada de lo vivido antes de encarnar y hagamos nuestra vida. Pero a muchas personas el paso del tiempo viviendo en la tierra, el convivir con los demás y fijarse en lo que hacen o dicen, les hace crear una visión de la vida incorrecta. Se centran tanto en lo que ocurre en el día a día, la política, las modas, estar activos en redes sociales, lo que exige esta sociedad materialista y vacía, que les envuelve una capa terrenal tan densa que se ciegan totalmente, sin ver lo que es importante en la vida y a lo que vinieron realmente. Les hace crear una coraza tan grande que no da cabida en su mente la posibilidad de existencia de un Dios y de sucesos relacionados con la vida después de esta. Se les endurece el corazón, algunos se idiotizan, pero peor es el que se radicaliza con ideales extremistas. Dios no tiene culpa de que nosotros nos torzamos y corrompamos en la tierra y nos demos al dinero, al poder, al querer aparentar lo que no se es y no tengamos respeto por nadie. Dejando de amar, de ser sencillos y se vuelven orgullosos, prepotentes y deciden que nadie les va a pisotear, cambiando el amor por odio. Nos hemos alejado de Dios, según han ido naciendo nuevas generaciones, ya que creen que vida solo hay una y hay que disfrutarla, sin pensar que todos estamos conectados y que lo que se hace directa o indirectamente al final nos afecta a todos. La Virgen predijo que sucederían cosas terribles y muchos lo iban a pasar mal. Hago este vídeo para que no dejen de creer en Dios porque ocurrieran estos hechos,
ya que todo requiere de entendimiento. Hay sucesos que tienen que ocurrir para que el mundo tenga más luz y las cosas cambien a mejor. A veces debe ocurrir algo que, aunque a priori parezca horrible, traerá la esperada mejoría de todo. Siempre hay luz tras la densa oscuridad. Y un nuevo cambio pasa por deshacer para rehacer de nuevo. Todo lo que ocurriera sería necesario para el cambio. Mucha gente no lo iba a entender, lo verían de forma humana, pero el que esté más elevado sí lo entendería. A veces tienen que ocurrir sucesos de una magnitud mayor para que se haga algo por solucionar y mejorar. Y se den cuenta de que no se puede ir por libre, porque todos estamos unidos, somos hermanos. El humano, cuando se ve muy mal, es cuando se replantea las cosas y cambia, mientras no. Seguro harán cuentas y dirán, si ahora está el Papa Francisco y eran 3 papas, ocurrirá en su papado, y hasta la Iglesia cambiará después. Unificar creencias y despertar a la gente, que vuelvan a creer en el Padre de todos, Dios único, Creador de todo y de todos. Mi consejo, no dejen de pedir al Padre por el bien de la humanidad, y los que no piden, que empiecen a hacerlo. El Inmaculado Corazón de María al final vencerá y se darán cuenta. Somos nosotros los que debemos abrir nuestros corazones a Jesús y a la Virgen, y no pasaríamos estas calamidades. ¿Por qué Dios no evita el mal? Me refiero al tema de lo que trata el vídeo, la predicción de la Virgen. Nosotros pensamos como humanos y nunca llegaremos a abarcar los conocimientos y la sabiduría de alguien como Dios, nunca. Por tanto, no vamos a entender muchas cosas, porque van más allá de cómo piensa el humano. Alguien que todo lo ve, todo lo sabe y todo lo hace por nosotros, por nuestro bien, no se le puede ni reprochar ni contradecir. Porque no llegamos a ver o entender lo ocurrido hasta pasado años, y a veces tampoco. Debemos tener fe y confianza, porque Dios sabe lo que se hace, o vamos a saber nosotros más que Él. ¿De verdad pensáis que un humano puede cuestionarle a Dios por qué hizo o no hizo? Nos estaríamos igualando a Él, y eso es imposible e impensable. ¿Cuál arquitecto valorará qué hacer con la construcción que se está realizando? Nuestro problema a la hora de intentar entender es que solo vemos lo que tenemos delante y no vemos más allá. Pero aunque el más sabio del mundo viera más allá, su mente no da a ver al nivel que ve Dios. Y eso no nos entra en la cabeza, y nos lo cuestionamos todo, sin dejarlo de corazón a su voluntad. Dios no se opone a nuestras malas decisiones, intenta que no las tomemos, pero tenemos la libertad de decidir. Muchos no entenderán nada de lo que explico, ni lo que ocurriera, y le echarán la culpa a Dios por no intervenir en su ignorancia. No les interesa saber sobre el mundo espiritual, sobre Dios y sobre estos avisos que se dan. Prefieren ir a su aire y hacer en su vida lo que desean. Todo lo vivirán en sus carnes, crean o no. Cuando estamos bien, no pensamos que fue por aquello que ocurrió. Seguimos nuestra vida, sin pensar que Dios obró para que estuviéramos bien hoy. No se alejen de Dios porque vean oscuridad en su vida. Es cuando más deben acercarse a Él. Así verán su luz. Empiecen a pedir a Dios por todos. Muchos intentarán manchar el buen nombre de Dios, pero créanme que lo que sucediera sería para bien en un futuro. Lo que ocurriera no sería culpa de Dios, sino del hombre por alejarse de Él. Que todo sea en la voluntad del Padre y la Virgen nos proteja. Un abrazo a todos.